Capítulo 53. Bajé del tren en Atocha pasada la medianoche. Atrás dejaba zarandeos, sacudidas y carbonilla, calor sofocante y olor a sudor. Eso y tiempo prolongado también para pensar, definir objetos y trazar las líneas que deberían seguir mis pasos. Tan pronto como descendimos los viajeros al andén, acudieron como moscas los mozos de equipaje. Entre ellos elegía un tipo entrado en años de aspecto bonachón. ¿Conoce usted alguna casa de huéspedes cercana? Pregunté mientras él acoplaba su carretilla a mi equipaje. ¿Cómo no, señora? La llevo ahora mismo. El edificio se encontraba hacia el arranque del Paseo de las Delicias. En el segundo derecha nos recibió una mujer entrada en los 50. Llevaba bigudíes enganchados al pelo, entrecano, y una bata de flores desvaída encima del camisón. Sobre sus pechos desparramados percibí un escapulario de la Virgen del Carmen. La seguí mientras arrastraba las alpargatas por un largo pasillo sin apenas luz, en silencio ambas. Quizá en su día aquel piso tuvo un cierto empaque, tal vez en su momento lo habitó una familia burguesa de bien. Los techos eran altos, la fachada decente más que de sobra. Ahora la vivienda se mostraba tabicada y deslucida, reconvertida en una de tantas pensiones populacheras próximas a la estación, cobijos a los que acudían manadas de desventurados desde los rincones de España, en ilusa busca de un futuro. Abrió la patrona una puerta al fondo, giró la clavija y una bombilla iluminó el cuarto con luz mustia. 3 duros la noche por ser usted. El dormitorio era modesto, con 2 pequeñas camas que ni siquiera eran gemelas, palanganero a los pies y un par de sillas de palo a ambos lados del balcón. En cuanto me quedé sola, lo primero que hice fue abrirlo de par en par. El Alfonso XIII de Sevilla, el Alhambra Palace, el Club de Prensa de Pinar 5, de haber tenido vida propia, todos aquellos alojamientos en los que dormí las noches previas se habían carcajeado al verme ahora en ese hospedaje de a 15 pesetas. Hasta la pensión de Candelaria en la luneta de Tetuán tenía más relumbre. Mi cuerpo pedía a gritos un buen baño. Hube de conformarme, sin embargo, con el cubo de agua para llenar la palangana de loza desportillada que la tal señora Eusebia me llevó. Estaba a punto de cerrar la puerta tras musitar unas parcas buenas noches cuando le sorprendió mi voz. 3 duros más le doy si me pone sábanas limpias. Tardó un suspiro en volver con ellas. Rehizo una de las camas con manos diestras. Tras propinar unos cuantos manotazos a la borra de la almohada para que cogiera forma, volvió a marcharse con el hato de ropa sucia entre los brazos. Estaba amaneciendo cuando me despertó el ajetreo de su vida desde la calle. Cuando logré que mi mente se ubicara, me asomé al balcón y contemplé una larga ristra de carros tirados por caballos percherones, traqueteando sonoros los cascos y las ruedas sobre los adoquines. 10, 12, 15 carros que avanzaban uno tras otro con ritmo regular. Todos llevaban un cargamento idéntico que me costó distinguir. Lo logré aguzando la mirada. El Águila, leí en los carteles laterales. Montones de barriles de cerveza era lo que transportaban desde una fábrica cercana, listos para ser repartidos de buena mañana por los bares, tascas y tabernas de todo Madrid. No volví a la cama. Me quedé en pie viendo cómo la vida de barrio empezaba a circular tempranera por aquella vía que bajaba casi hasta la orilla del Manzanares. Hombres de camisa blanca con el pelo humedecido que salían camino de sus trabajos, verduleros llegados desde las huertas de Villaverde, la vaquería de enfrente recibiendo a los clientes, la ocarina melodiosa de un afilador de cuchillos. ¿Teléfono tendría usted por casualidad, señora? Eso fue lo primero que repetí a la patrona, tras lanzarle los buenos días desde la puerta de la cocina.
Lucía ella los mismos bigudíes, el mismo camisón y la misma bata de la noche previa. Sobre esas prendas se había colocado un mandil repleto de manchas. Yo ya me había vestido discretamente tras asearme en el cuarto de baño común. Reacia a dejarla sola entre las paredes de aquella pensión barata, prendida con firmeza a la cintura de mi falda por la parte interna y en contacto con mi propia carne, llevaba la gran cruz de Isabel la Católica, la insignia que casi todos creían en poder de Eva Perón. Siguió ella trajinando con sus cacharros frente a la pila. No se giró ni siquiera para responder. Teléfono en el bar de abajo. ¿El café lo quiere con leche o sin leche? No había ningún otro huésped en la cocina, pero sí sus rastros. Un costroso cenicero de chapa con varias colillas sin filtro, un par de tazones de loza sucios, un trapo a cuadros hecho un gurruño. De verme allí mi suegra se habría partido de risa. Estuve tentada a rechazar el ofrecimiento, a saber qué tipo de brebaje estaba dispuesta a servirme aquella mujer. Siempre simple achicoria tostada con toda seguridad, mezclada con leche aguada y sin apenas azúcar. No me negué, sin embargo. Cuando sobre la mesa puso un tazón de sucedáneo de café y un pedazo de pan churroscado en la hornilla, fui consciente de mi hambre acumulada y me dejé de melindres. No intercambiamos palabra hasta que al terminar pregunté: ¿Y sabría usted decirme dónde puedo comprar ropa de luto? La excusa que di a continuación fue el fallecimiento de un pariente cercano y mi obligación a asistir al entierro. Por esa razón había llegado tan a deshora la noche previa. Tras mi embuste ocultaba una intención distinta. Había decidido transmutarme en la medida de lo posible para intentar pasar desapercibida. Suba usted un buen tramo por la calle Atocha. A mano derecha encontrará un comercio de confecciones. La Gloria se llama. A pesar de que bajé al bar temprano, realizar las llamadas precisamente me llevó un tiempo eterno. Hube de preguntar, errar y repetir tentativas, ceder mi puesto a una vecina para que telefoneara a su pueblo a fin de saber de su suegra agonizante, a un vecino que necesitaba arreglar un asunto de lindes y parcelas, hasta que en la angostura del fondo del local, frente a una pared costrosa sobre la que los parroquianos anotaban a lápiz o a punta de navaja recados, nombres y números, logré cumplir con mis trámites uno por uno. Lo primero que hice fue contactar con Hermosilla. Respiré tranquilamente. Una vez que mi padre me aseguró que Víctor estaba en orden, A través de la Oficina de Información Diplomática, confirmé después que Diego Tobar permanecía aún en Madrid, lo cual me resultaba un arma de doble filo. Por un lado, corría el riesgo, quizá remoto, pero nunca imposible, de encontrarme con él. Por otro, y este era el flanco favorable, alejado de Sevilla como estaba, ignoraba que yo, la cumplida reportera de la BBC, había dejado súbitamente de cubrir el viaje de la primera dama. Mi tercera llamada fue para constatar que el magnate Dodero se encontraba instalado de nuevo en su suite del Palace. Y la siguiente para confirmar que Ramiro se mantenía registrado como huésped en el Hotel Buen Retiro bajo el nombre tramposo de Román Altares. En Confecciones La Gloria me aprovisioné del equipo completo para la perfecta viuda de la Nueva España. Toda la ropa de luto que no usé cuando murió Marcus, allí la obtuve. Una falda negra a media pantorrilla, en cuya cinturilla volvía a prender la gran cruz. Una modosa blusa negra cerrada al cuello, medias negras también bien tupidas y un pañuelo del mismo color para cubrir la cabeza. Me permitieron cambiarme en la trastienda. La excusa del entierro del pariente volvió a surtir efecto. Retorné a la calle reconvertida en una de esas tantas esposas a las que la guerra arrebató a los maridos, dejándoles por delante un duelo de años y un porvenir incierto. Al fin y al cabo no distaba yo tanto de ellas. También perdí al hombre de mi vida a causa de un sangriento conflicto. Tomé un taxi hasta la esquina de Hermosilla con Serrano, a breve distancia de la calle de mi padre. Me entretuve observando las flores de una vendedora callejera que giraba sus mercancías sentada sobre un cubo puesto del revés.
Tengo nardos olorosos, claveles reventones, azaleas para la señora. Me las quitan de las manos. ¡Guapa, oiga! En realidad sus flores me interesaban poco, pero aproveché esos instantes para mirar con disimulo a mi alrededor. Hacia las 12 me había dicho mi padre que solía salir a diario Filipa con Víctor. Eran -10. Tenía que encontrar un sitio desde el que observarlos. Una mercería cercana fue la solución. Se encontraba justo en diagonal y en un pequeño escaparate abarrotado de cenefas, botones, cintas de raso y bobinas. Tras él podía verlos sin ser vista. El sitio era perfecto. Al empujar la puerta encontré el comercio vacío de clientela. El propietario, tras el mostrador, resultó ser un tipo alto de pelo canoso y ensortijado, que me recibió sin requerimientos. Me demoré un rato fingiendo examinar con cuidado extremo unos cuantos rollos de pasamería colgados de una barra, mientras en realidad volcaba mi atención a través del cristal hacia la acera de enfrente. El corazón me dio un vuelco al verlos salir. Allí estaba mi niño. Tuve que hacer un esfuerzo infinito para no correr hacia él. Iba sentado en su cochecito, el pelo del color de su padre oculto bajo una gorra blanca para protegerlo del sol. Apenas logré verle la cara, pero sí sus manos golpeando con brío las bolas de colores que colgaban en un elástico. Me reconfortó al menos comprobar que derrochaba su jubilosa energía de siempre. Empujando el coche infantil iba Filipa, la nani trasplantada desde Londres hasta aquel caluroso Madrid. Llevaba puesto un vestido floreado que yo no le conocía, y en vez de su habitual recogido se había dejado la melena pajiza suelta hasta la altura de los hombros, un estilo que jamás antes le había visto. Mis sospechas se incrementaron. Levanté en lo más profundo no poder acercarme y advertirla abiertamente, alzar a Víctor en brazos y estrujarlo contra mi cuerpo, decirle mi amor, comérmelo a besos y hacerle reír, llevármelo. Pero no debía, no podía. Me bastaron unos instantes para confirmar que no le faltaba razón a mi suspicacia. ¡Ay, Dios mío! Apenas habían empezado a avanzar ambos acera abajo, cuando lo divisé de espaldas cruzando la calle. Salía de un bar cercano con un periódico doblado bajo el brazo. Estaba sin duda a la espera. Llevaba una chaqueta en tono claro, pantalón de piqué y el impecable porte de siempre. En la mano izquierda un pequeño ramo de flores, seguro que compradas en la misma vendedora que yo había visto unos minutos antes. Se les puso a la altura en unas cuantas zancadas. Ella se detuvo al verlo y a mí se me llenó la boca de bilis. Ahí estaba el depredador de Ramiro, requebrando a la infeliz de Filipa, admirando con hipocresía los esfuerzos de ella por mejorar su anodina presencia, con el pelo recién lavado y su soso vestidito de domingo. Hija de puta, hijo de la gran puta. Hube de agarrarme el soporte del escaparate cuando le vi doblar el esquinazo. Sentí la furia subirme desde las tripas cuando acercó su mano a la mejilla de mi hijo para hacerle una caricia. Alguna réplica graciosa debió de ofrecer Víctor porque ambos soltaron una carcajada. La de Filipa sincera, la de Ramiro sin duda falsa. Toda la angustia del mundo me cayó encima cuando los contemplé a ponerse en marcha. De espaldas podrían parecer incluso una familia feliz. El papá guapo y maduro, la joven mamá feucha pero amorosa, paseando con orgullo al retoño precioso de los dos. En la garganta se me atoró un grumo asqueroso de amargura. Me mordí los labios para contener el llanto. Hijo de la grandísima puta. Pero no iba a seguirlos. Estaba convencida de que Víctor no corría ningún riesgo. Irían tan solo a dar un paseo, quizás sentarse en una terraza a tomar el aperitivo. Lo que Ramiro pretendía era ganarse a Filipa para chantajearme con el miedo, acobardarme, forzarme a actuar a su favor. Por eso precisamente yo debía mostrarme firme, no ceder. Cuando los perdí de vista, abandoné la tienda tras comprar al mesero paciente un puñado de imperdibles, por hacer gasto en señal de gratitud, nada más.
Ni siquiera aguardé a que me diera el cambio. Ajustándome el pañuelo a la cabeza, salí. Alcé entonces la vista hacia el edificio distinguido que alojaba la casa de mi padre. Contuve la tentación de subir y llamar a la puerta. Su temple y su experiencia me habrían ayudado a arrojar algo de luz a la imprudente situación en la que me encontraba. Quizá incluso había intentado convencerme para abandonar la insensatez que crecía en mi cabeza. Pero no. No iba a echarme atrás. Ahora, tras la escena que acaba de presenciar, ya no me cabía la menor duda de que tenía que sacar a Ramiro Arribas de mi vida. Por sus insidiosas maquinaciones de hoy, por el dolor que me causó en el ayer, por lo que me robó, por el hijo que perdí y por Víctor, incluso por la simplona de Filipa, cándidamente ajena a las maniobras de su supuesto galán. Ataviada como la simple viuda que en el fondo era, superé el impulso de acudir a ver a Gonzalo Alvarado y me dispuse a avanzar. Ir al Hotel Buen Retiro fue mi siguiente paso. Creía no conocerlo, pero averigüé que se ubicaba en la calle Alfonso XI. El alma se me cayó a los pies cuando lo tuve enfrente. Aquel establecimiento de arquitectura reaccionalista resultó ser el Gaylord's rebautizado, un lugar que albergaba para mí muchos recuerdos. Tras mi regreso a Tetuán años atrás, supe que durante la guerra civil el edificio se había convertido en el cuartel general de los rusos. Allí instalaron su Estado Mayor. Allí se alojaron espías, agentes soviéticos y militares. Incluso Hemingway, el célebre novelista, lo usó como escenario en una de sus obras. Se decía con sorna que Franco le tenía una honda tirria y que a la mínima ocasión que se le presentara aplaudiría que lo demolieran a fin de borrar la huella de aquellos rojos infames. De momento, no obstante, el hotel seguía operando, rozando en distinción a los clásicos Palace y Ritz, pero con un toque añadido de mundana modernidad. Durante la Guerra Mundial fue uno de los favoritos de los estadounidenses y británicos. Marcus solía frecuentar su bar de decoración cubista y su embajada organizaba en sus salones numerosos actos a los que yo nunca asistí por mi obligada cercanía a los alemanes. Con todo había logrado disfrutarlo brevemente y aún mantenía incrustado en mi memoria aquel fin de semana que él y yo logramos pasar juntos en una suite de la última planta tras nuestro inesperado reencuentro en Lisboa, entrando con discreción por separado a horas distintas para gozar de 2 días íntegros, recuperando el tiempo perdido, reconciliando anhelos del alma y pulsiones del cuerpo sin salir más que a la terraza con vistas a la puerta de Alcalá. Sería el primero de nuestros muchos encuentros clandestinos, ¿cómo olvidarlo? Quien ahora se alojaba allí, sin embargo, era el rastrero de Ramiro Arribas, haciéndose pasar por solvente empresario argentino. Mi Marcus, en cambio, ya no habitaba este mundo, y yo, ataviada con el luto que no vestí para su duelo, fui incapaz de contener la lágrima rebelde que se me escurrió hasta la boca y me dejó en la punta de la lengua un raro sabor a sal. Me esforcé por tragarme la melancolía y, resguardada tras un oportuno kiosco de prensa, me dediqué a contemplar la entrada del hotel y los clientes que por allí pululaban. La fila de taxis, los mozos uniformados como brigadas que cargaban maletas y enseres. Aún no sabía cómo iba a hacerlo, pero por esa misma puerta, más pronto que tarde, debería yo acceder para llegar hasta la habitación 417.